Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Fabián, tuvimos elecciones en Paraguay el fin de semana pasado. Ganó el candidato del Partido Colorado, el partido histórico más importante del Paraguay, Santiago Peña. Lo tuvimos aquí Dos en veces. Poder y Dinero, al presidente electo, un economista con una carrera en el sector privado muy importante. También estuvo en la función pública, fue ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartés. Gana un candidato con amplio margen, 15% de diferencia respecto a su segundo, Efraín Alegre. Aparece un candidato que, bueno, no aceptó el resultado, de hecho, apeló a la muletilla del fraude sin que haya ninguna evidencia al respecto, tanto la Unión Europea como la OEA negó esas acusaciones, se llama Paraguayo Cubas, es un candidato, digamos, de afuera del sistema político. ¿Qué reflexiones te merece este triunfo de Santiago Peña en el Paraguay? Bueno, primero que todo, un llamado de atención a la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Especialmente de los últimos 2 años de la administración Biden. Y ese replanteo, creo que en la Casa Blanca hay que empezar a ponerle menos énfasis a fobizar o a ver mal a los políticos de América Latina que tuvieron o tienen un buen vínculo con Donald Trump, y fijarse más si los candidatos están más cerca de China, más cerca de Rusia, más cerca de Irán, contra Estados Unidos. ¿A qué me refiero? El Partido Colorado, el referente básico del Partido Colorado, Horacio Cartés, fue atacado. No voy a entrar en consideraciones si de manera justa o no, por la Casa Blanca, con el término bastante extraño de significativamente corrupto, ¿no? Eh, y el Partido Colorado, obviamente, en los últimos 6, 7, 8, 10 meses, sufrió un fuego grañado de la prensa liberal, digamos, de sanciones financieras a Cartés, que obviamente tenía una repercusión en el partido, porque él era uno de los importantes financistas del Partido Colorado. Y el candidato rival tenía el apoyo de Lula, de Chávez, de Cuba, del Foro de Sao Paulo, digamos, de todos los actores antiestadounidenses. Entonces, en estos últimos meses, la Casa Blanca tenía el mismo candidato en Paraguay que el kirchnerismo en la Argentina, que los Castro en Cuba y que Chávez, que Maduro en Venezuela, digamos, ¿no? Cosa extraña, digamos, ¿no? O sea, Ujú. a primera vista, el candidato que apoya a Maduro quizás no sea el mejor para los Estados Unidos, o el candidato Alegre que vos contabas que salió segundo, en su campaña anunció que iba a abrir las relaciones con China. Paraguay es uno de los pocos países que mantiene una relación diplomática bilateral con Taiwán, a diferencia del resto de América Latina. Y Alegre, diciendo eso, era bien visto por la administración Biden. Sin entrar en consideraciones sobre la culpabilidad o no, eso lo definirá la justicia, ¿no? Creo que a nivel geopolítico, eh, la Casa Blanca tiene que empezar a replantearse si el tema de la política doméstica americana, o sea, si ciertos candidatos de América Latina, ciertos expresidentes, ciertos aspirantes a presidente, por tener vínculos con el estado de la Florida, con el Partido Republicano, con Trump, con DeSantis, con lo que podemos llamar la centro derecha de Estados Unidos, eso es un elemento que lo transforma en rival de los Estados Unidos durante esta administración, ¿no? Entonces tenemos el caso de Paraguay, que es una demostración de cómo, pese a todo el fuego graneado que hubo sobre el Partido Colorado, sobre las acusaciones, sobre los ataques, sobre las operaciones de prensa, el Partido Colorado se impone por un margen que no se impuso en las últimas elecciones. O sea, ganó por más Así es. que en las últimas elecciones, pasó a controlar la Cámara de Diputados, pasó a controlar la Cámara de Senadores. Entonces me parece que es un caso de estudio. Si yo estuviera en el Departamento de Estado o en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para América Latina, la pregunta tendría que ser, ¿qué tenemos que corregir? Ujú. ¿No? A mí me llama la atención que la interpretación que muchos le han dado al triunfo de Santiago Peña es el de, bueno,
se corta esta ola de triunfos progresistas de izquierda en América Latina, suponiendo que efectivamente acá había una ola hacia la izquierda. Mucha gente veía el triunfo de Lula el año pasado, el triunfo antes de el propio Gabriel Boric, Petro también las elecciones en Colombia, y hablaba de un giro a la izquierda, cuando en realidad lo que veíamos eran las oposiciones ganando, en todos los casos, incluyendo por ejemplo en la Argentina, donde la elección de mitad de mandato de 2021 ganó la oposición, en 2019 había ganado la oposición al entonces presidente Macri. Es decir, hay una ola de volatilidad, de péndulo en la región, donde ganan quienes no están en el poder. Y esto, curiosamente, también aplica al Paraguay, porque de hecho Santiago Peña, bueno, formaba parte de un ala opositora al presidente también del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez. Era la oposición a Abdo, dentro del Partido Colorado. Claro, y era una oposición muy dura. Muy ¿no? dura, ambas partes. A punto tal que el propio Santiago Peña había perdido la primaria hace 5 años con el actual presidente, con Mario Abdo. Entonces, estas lecturas un poco simplistas, digo yo, de suponer que acá hubo un triunfo de la continuidad, en realidad, bueno, tal vez la principal oposición a Mario Abdo, que era Horacio Cartes, Santiago Peña, terminó ganando esta elección. Paraguay, recordemos, lo discutimos aquí con el propio Santiago Peña en Poder y Dinero, es un país que viene experimentando un proceso de desarrollo económico realmente notable en una región que crece poco y de forma inestable. Paraguay, bueno, viene con una dinámica de crecimiento muy significativo, con estabilidad económica, con estabilidad también política, por supuesto con una deuda de infraestructura y también social. Pero bueno, aquí la base es algo muy sencillo, una baja carga tributaria. Se pagan pocos impuestos a la ganancia, hay una legislación laboral muy flexible, hay estabilidad monetaria, una inflación baja para lo que es América Latina, un Banco Central muy independiente. Digamos, aquellos valores fundamentales que explicaron el crecimiento económico en todo el mundo. Se alienta la inversión. Se alienta la inversión. No se ataca al agro. Al contrario. Un clima muy pro inversión, tanto en el sector del desarrollo inmobiliario como en el sector agroindustrial. Energía barata, porque Paraguay tiene represas hidroeléctricas enormes como Itaipú y Yacyretá. Una población muy joven. El bono demográfico paraguayo es el más significativo, el más importante en toda América Latina, una población aún más joven que la de Colombia, un país que era de emigración, se iban los paraguayos a Brasil, a la Argentina, a Uruguay a conseguir mejores oportunidades. Ahora se está dando un proceso de reversión de migrantes y de inmigración de países limítrofes, incluyendo la Argentina. Sí, de clases medias altas y altas que se radican de Brasil a Paraguay y de Argentina a Paraguay. Así es, un sistema educativo que tiene que mejorar, pero bueno, las restricciones al acceso universitario en Brasil hacen que muchos estudiantes universitarios, como pasa con Uruguay y la Argentina, vayan a el Paraguay, por ejemplo, en carreras como medicina, que tienen cuotas muy estrictas. Es un país que, bueno, ha experimentado un proceso interesantísimo de cambio y, sin embargo, lejos de alentarlo esto, vemos a la administración Biden, conspirando, ¿no? Contra la continuidad. Es el chico malo. Paraguay es el chico malo mientras esté el Partido Colorado, digamos, ¿no? Esto es curioso. Recordemos, fue un país que entró relativamente tarde a la ola de transición a la democracia. Fue el último, ¿no? Que se 89. Sumó en el 89. Veníamos en América Latina experimentando esta ola tan proteica de transiciones y finalmente el por entonces general Stroessner, que fue una especie, permitime la metáfora por exagero, ¿no? De Francisco Franco. Totalmente. Creo que era su modelo. Era su modelo, un líder de mucha concentración de poder militar, pero con una cosa modernizadora, ¿no? Como tuvimos tantas veces en América Latina, Porfirio Díaz, el propio Julio Argentino Roca en la Argentina, con esta idea de, bueno, es el ejército el que tiene que constituirse en el eje. Perón mismo, ¿no? Bueno, Vargas en su momento también, la verdad. Digamos las cosas como son. Cárdenas, ¿no? El padre de Cuauhtémoc. El padre de Cuauhtémoc. Lázaro Cárdenas. Hay una tradición militarista. Paraguay superó esas instancias, tuvo un periodo de inestabilidad política, hay que decirlo, sobre todo en los 90, también en este siglo con Lugo, un obispo que
entró en política, muy controversial, de hecho... Que apoyaba a Alegre, ¿no? Apoyaba a Alegre y perdió su banca en el Senado, es una pésima elección. Interesante también el fenómeno de Paraguayo-Cuba, porque claro, hay una ola en América Latina de candidatos que desde afuera del sistema político tratan de generar una suerte de transformación. En la Argentina estamos ahora viendo el crecimiento del fenómeno Milei, que fue, de hecho, parte de la programación de Americano Media hasta hace un tiempito. Si te parece bien, Fabi, podemos ahora repasar en el próximo bloque qué está pasando en la región, porque hay situaciones muy interesantes en Colombia, en Chile, en Brasil. Todos los candidatos que eran bien vistos por la administración Biden quizá no le estén devolviendo con la moneda esperada, ¿no? Y conflictos, creo yo, significativos tanto en Venezuela, en Bolivia, y también algo interesante de Uruguay, que fue capaz de aprobar una reforma previsional como la que está ahora tratando de implementar Emmanuel Macron en Francia sin mucho éxito. En Uruguay se aprobó esto. Hay mucho para entender y pensar de lo que está ocurriendo en la región. No se vayan. Ya volvemos. Luego de esta muy breve pausa, volvemos aquí en Poder y Dinero con el desarrollo de estos temas.